Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nombre de la Fraternidad de Dominicos Seglares del convento de Coapa y de nuestro prior, el padre David Díaz. Pues les damos una cordial bienvenida a este ciclo de reflexiones en esta nuestra cuarta sesión con motivo del 8º centenario del Dies Natalis de nuestro Padre Santo Domingo, titulado En la Mesa de Santo Domingo. Pues si nos permiten continuar, vamos a presentar a nuestro hermano Seglar. Él es novicio, apenas está comenzando con nosotros, pero ya tiene mucho camino andado en este convento. Yo creo que mínimo 30 años aquí, formó a sus hijos, aquí él ha tomado varios cursos, talleres de teología, y pues tiene mucho camino andado en esto, pero bueno, apenas se animó a entrar con nosotros en los Seglares y pues estamos muy contentos de que él esté con nosotros. Él se animó a poder dar esta plática, la cual se titula En la Mesa de la Palabra de Santo Domingo. Él lleva 40 años impartiendo clases, actualmente imparte en el TEC de Monterrey, y dos anécdotas muy curiosas que me gustaría compartir sobre él. Primero, tiene 3 hijos, de los cuales uno se dedicó totalmente a la misión. Ahorita está en Estados Unidos misionando en una pequeña universidad dirigida para maestrías y doctorados. Allá ¿en qué ciudad, Toño, está tu hijo? Es en Washington. En Washington. ¿Y Washington, la congregación en la que él está, cómo se llama? Los consagrados del Reino Christi se llama oficialmente. Consagrados en Reinos Christi. Entonces, pues supieron ella y su esposa transmitir esa fe, ese amor a Dios, que su hijo se animó a dar ese paso. Y lleva más o menos como ¿cuántos años de misión, Toño? 25 yo. 25, se fue muy jovencito de la casa. Se fue de 18. Sí, y también otra anécdota que me gustaría compartirles es que antes de la pandemia teníamos como prior al padre Fernando García. Entonces se daban catecismos para niños en la iglesia, y pues el padre tuvo la visión, ¿no? De que pues, los papás de lo que esperaban a los niños, pues estaban ahí en el convento, se salían a tomar un refresco, etcétera, y le pidió al padre Fernando apoyo aquí a nuestro buen hermano, que pudiera dar unas pláticas a sus padres. Y él comenzó a dar esas pláticas, y pues ahí él se dio cuenta la gran necesidad que hay de un catecismo para gente adulta. Entonces, pues ese es el próximo proyecto que él tiene y que nosotros como fraternidad queremos apoyarlo para poder crear un catecismo para esas personas entre 25 y 35 años, que pues él daba esas clases y se daba cuenta la necesidad, ¿no?, de escuchar la palabra de Dios en esos padres de familia. Entonces, pues por eso él se animó a dar esta plática en la mesa de la palabra de Santo Domingo. Pues muchísimas gracias, Toño, por haber aceptado dar esta plática, y pues te cedo la palabra, y nada más te pediría de favor que comenzamos con la oración del jubileo de Santo Domingo. Oración del jubileo. Oh Dios, nuestro Creador, Redentor y Paráclito, unidos en oración te presentamos nuestra alabanza, nuestra bendición y nuestra predicación. Hace 800 años llamaste a Santo Domingo a entrar en la vida eterna y a reunirse contigo en la mesa del cielo. En la celebración de este jubileo, aliméntanos y llénanos de tu gracia para que podamos realizar nuestra misión de predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Ayúdanos a nutrir a tu pueblo con tu verdad, tu misericordia y tu amor, hasta aquel día prometido en que nos reunirás a todos junto a los bienaventurados. Te lo pedimos como familia dominicana, por la intercesión de María, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Bueno, pues antes de entrar con las láminas que voy a usar, darle las gracias a todos ustedes, darles las gracias a la comunidad
por haberme tenido la confianza. Yo soy su novicio más veterano, en el sentido de la edad, ¿verdad? Obviamente. También, bueno, oyendo a Rubén hace unos días que nos decía de que primero tenía algunas canas y ahora todas son canas. Como ustedes verán, yo no tengo canas, tampoco tengo pelo, pero bueno, esa es la razón por la cual no se me ven canas, porque ya no tengo pelo. Pues me da mucho gusto estar aquí y un poco de pena de estar frente a gentes que han hecho tan brillantemente estas presentaciones. Yo soy novato y les voy a pedir, por supuesto, que me ayuden y me apoyen en este asunto. Voy a presentarlo, si me permiten un segundito. Bien, ¿ya lo ven? Bien, perfectamente, Toño. Bueno, el título, un título que se presta a confusión, que yo tuve que pedirle a nuestro prior que me hiciera el favor de darme alguna orientación en este sentido, ¿verdad? Es hablar sobre la palabra. La palabra en la visión de Santo Domingo, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy. ¿De qué manera esta orden maneja este concepto? Pero tendríamos que ver algunos antecedentes, ¿verdad? Y probablemente ese es el primer antecedente, ¿verdad? La palabra. Así empieza el Evangelio de San Juan. ¿Y quién es esta palabra? Es Jesús. En el principio existía el verbo, o existía la palabra. Nos vamos a hablar de nuestra relación con la palabra, entendiendo que al hablar de la palabra no solo hablamos de la manera como nos expresamos, sino estamos hablando de Jesús mismo, ¿verdad? De la relación que tenemos como familia dominicana con la palabra, entendiéndola en este sentido. Estar con la palabra, estar en la mesa con la palabra, es estar con Jesús. Ese es el concepto que estamos manejando aquí. Y es, por supuesto, es de darle la mayor profundidad. No es solamente como pudiera ser de hablar de la oratoria o hablar de retórica o cosas por el estilo. Estamos hablando de algo muchísimo más profundo. Como decía nuestro padre Santo Domingo, se trata de hablar con Dios y de Dios. Esa es nuestra relación con la palabra. Hablar con la palabra y hablarle al mundo de la palabra, sobre la palabra, de la palabra, hablar con Jesús y de Jesús, hablar con Dios y de Dios. Ese es el concepto más fundamental. Yo quisiera que lo tengamos todo el tiempo presente, porque si no puede prestarse a que pensemos en algo muy técnico, ¿cómo le hacemos para ser buenos oradores? ¿Cómo le hacemos para tener una buena retórica? No, no se trata de eso. Claramente es otro el asunto. Otro concepto que ustedes conocen muy bien, mucho mejor que yo. Una de las frases más conocidas de Santo Tomás de Aquino, más comentado por nosotros. Hablamos de nuestra necesidad, nuestro anhelo de contemplar y dar a los demás lo contemplado. No solamente contemplar, es vivir esa contemplación para entregar el fruto de esa contemplación a los demás. Este concepto de contemplación es un concepto pues que muchas veces otras órdenes lo tienen, pero lo tienen tal vez de otra manera. En la mayoría de las órdenes se hace una separación un tanto rígida. La vida contemplativa, por un lado, y la vida activa. En un momento más vamos a entrar un poquito a más detalle de esto. Y Santo Tomás de Aquino, precisamente, habla de que en la orden dominicana y en otras que vinieron posteriormente o alguna casi simultáneamente, él habla de una situación mixta, donde a la vez estamos contemplando y siendo activos. Que contemplamos para dar, no para nosotros mismos.
Por aquí importaría decir, bueno, y entonces, ¿qué estamos entendiendo por contemplación? Es interesante, la contemplación existe prácticamente desde el principio. Jesús iba al monte a rezar por las noches, ¿verdad? Para entrar en relación con Dios. Y también Jesús tenía una vida activa, no era solamente contemplación, pero es un hecho que en las órdenes religiosas y en la vida de la iglesia se ha dado la vocación a ser exclusivamente contemplativos, empezando posiblemente por el siglo III, los famosos monjes del desierto, seglares que se iban al desierto a vivir separados del resto del mundo y dedicados exclusivamente a la oración, no haciendo ninguna otra cosa más. Y lo encontramos en los monjes benedictinos, el concepto de ora et labora, donde están todo el tiempo rezando mientras hacen trabajo físico, mientras hacen un trabajo manual, a veces con licores o a veces haciendo labores agrícolas, pero es un concepto de mi relación, una relación de mía con Dios. Se ha dado también algunos casos interesantes. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas, de las grandes contemplativas, tenía una relación con Dios muy profunda, muy profunda, ¿verdad? Pero no lo transmitía. Tan es así que en un momento dado fue su confesor el que le tuvo que ordenar que pusiera por escrito y transmitiera lo que había resultado de su contemplación. De ella no nació, porque no era la idea de sus órdenes. La idea en esas órdenes muchas veces era esa relación. Y esto tiene mucho que ver también con el concepto que tenemos en, pues en la vida diaria, en el diccionario. Cuando tomamos el diccionario, el oficial de la Real Academia Española, nos dice que contemplar es ocuparse con intensidad, en pensar en Dios y considerar pues, los atributos divinos, cómo es Dios, cómo nos explicamos lo que es Dios, y también profundizar sobre los misterios de la religión. Esa es la idea más común. Y cuando ustedes y yo nos hablan de la vida contemplativa, nos imaginamos a las monjitas que se pasan toda la noche frente al sagrario, o los monjes que están postrados en el cielo, en el suelo, ¿verdad? Rezando por largas horas y en esa relación permanente. Esa es la idea más común, que se da y se da también en nuestra orden, pero no con exclusividad, ¿verdad? Esta frase creo yo que es muy interesante. Dice, para el dominico, estudiar, aprender y contemplar, dice los tres conceptos que uno diría, de alguna manera no son lo mismo, ¿verdad? Perdón. Son una sola y una misma realidad. Esto lo dice uno de los frailes dominicos que han escrito sobre este tema de la espiritualidad dominicana. Somos diferentes, o se crea la orden con un concepto diferente de la contemplación. Es el mismo tema, visto desde distintos ángulos. Lo que quiere decir que cualquier miembro de la familia dominicana que estudia con un concepto de entender, de aprender y de dialogar con Dios, está contemplando. Y si está aprendiendo, también está contemplando. No es solamente la visión totalmente mística, es un concepto más amplio. Esa es una diferencia importante. Ya después, franciscanos, en alguna medida, también los jesuitas entraron a conceptos parecidos, pero claramente en la historia de la espiritualidad de la Iglesia Católica, Fray Domingo tuvo una intuición y una innovación, algo que no ocurría en otros tiempos y que él hizo que ocurriera dentro de nuestra obra. Otra cosa importante aquí, y esto también es importante estudiar
se entiende con el concepto original en latín, empujar hacia adelante, hacer un esfuerzo, esforzarse, tener un celo por aprender. No es meramente repasar, memorizar, es mucho más que eso. Aquí hay una labor de amor, estudio para entender, y aquí podríamos decir alguien, sí, anterior, San Agustín, que decía, entiendo para creer y creo para entender. O sea, para poder creer necesito entender, para poder entender necesito creer. Es una parte importante de este estudio. No es meramente por obtener títulos, obtener puestos, es una cosa totalmente vital. Es precisamente para poder tener esa relación tan frecuente, tan íntima con Dios. Es interesante y espero que no escandalice a nadie con esto que voy a decir, ¿verdad? En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra conocer tiene también un sentido erótico. Adán conoció a su mujer, a Eva, y tuvieron hijos, ¿verdad? Y eso se repite varias veces, entendiendo ese aspecto amoroso de entender, de compenetrarse, de crear amor a través de conocer. Y esto es, pues, una buena parte de este concepto del que estamos hablando. No es meramente como el que va a la universidad para sacar un título. Es algo mucho más profundo. Y, por supuesto, contemplar es diferente de meramente informarse. Muchas veces, y hoy en día vivimos una era de la humanidad donde estamos inmersos en la información. Hay quien habla de que estamos en la era de la información, porque tenemos una gran variedad de insumos, de periódicos, de conferencias, televisión, ahora internet, de toda clase de redes sociales. Estamos llenos de maneras de informar. Tan es así que hay algunos que ya dicen que no estamos en la era de la información, estamos en la era de la confusión. Incluso hay quien habla de la infoxicación, o sea, el híbrido de información e intoxicación. Estamos intoxicados por exceso de información. Pero no es el tema. Contemplar, aprender, el concepto no es meramente ilustrarnos, no es meramente leer periódicos, leer revistas, etc. Es contemplar, significa también interiorizar lo que sabemos, hacerlo propio. Apropiar eso conocido, hacerlo parte de nuestro intelecto, pero no para nuestro enriquecimiento personal, sino para poderlo transmitir a otros. Y esto puede ser que a veces pues nos cause un poco de conflicto. Yo he estudiado bastante, he aprendido muchas cosas, pero mi propósito o mi resultado no ha sido el poderlo transmitir a otros. Por eso ya desde Santo Domingo esto lo decía con mucha fuerza. Contemplar y transmitir a los demás lo contemplado. No basta meramente con contemplar. Es una labor de amor, una labor de caridad. Aprendemos para dar servicio. Aprendemos para el servicio, no para mi propia excelencia. Es lo que nosotros estamos buscando, es precisamente eso. ¿Cómo es que yo puedo servir a mis hermanos, a mi iglesia, a través precisamente de esto que yo he logrado aprender? Aprender en estos sentidos que hemos estado hablando. Espero no haber sido un tanto esquemático en decir los significados, pero es bien importante, porque a veces con las mismas palabras no entendemos las mismas cosas. Y esto es realmente lo que importa aquí. No nos podemos, como dice el dicho muy mexicano, agarrar el rábano por las hojas y creer que ya
hicimos toda la tarea. Es que hay que entender la profundidad de lo que pide precisamente la familia dominicana. Hay que hablar también un poco de en qué momento ocurre esto. El siglo XIII, el siglo de la fundación de esta orden, fue una época de gran ignorancia. Una cuestión donde verdaderamente muy poca gente sabía leer y escribir. Poquísima gente estudiaba. Además, todo el bagaje de los clásicos, de la época de los griegos, de los romanos, prácticamente se había quedado en las manos de unos pocos eruditos, que realmente eran los que sí conocían estas cosas. Entonces, en esa época de gran ignorancia, ¿verdad?, aparece Santo Domingo con su idea. También en una época donde el clero estaba enormemente corrompido y muy mal preparado. Algunas veces se decía que los buenos curas eran los que tenían una sola mujer, ¿verdad? Los otros tenían, ahora sí, como dicen algunos, uno en cada colonia, ¿verdad? O que se prestaban a la corrupción por dinero, o incluso los hechos muy lamentables donde clérigos envenenaban a otros clérigos para ascender. Una época verdaderamente muy dolorosa en la vida de la iglesia. Y en ese momento de gran oscuridad, uno de los papas tuvo una visión de dos hombres santos que apuntalaban a la iglesia, que la sostenían, porque la iglesia estaba en un riesgo verdaderamente importantísimo. También fue la época de grandes herejías. Están los nombres de los tres más importantes en el siglo XIII, pero hubo muchísimos más. Y estos eran, que se decían los puros, se decían los que verdaderamente eran evangélicos, seguían la pobreza, seguían la castidad, hasta el grado de que algunos de ellos prohibían el matrimonio, por lo que lo consideraban como un exceso en contra de una pureza, a ese grado. Y muchas veces se les ubicaba precisamente porque se negaban a casarse, y se sabía cómo eran, ¿verdad? Y estaban más instruidos muchas veces que el propio clero, de manera que muchas veces decían sus herejías y el clero no sabía qué responderles. Una época verdaderamente terrible que no nos la podemos imaginar. ¿Cómo estuvo en peligro la iglesia en ese momento? Claro, siempre la mano del Espíritu Santo salvó a la iglesia en esos momentos terribles. Era tan grave la cosa que solo los obispos tenían permitido oficiar. Era su oficio. Ahí tenemos una foto de una de las grandes catedrales de esa época. Catedral viene de la palabra cátedra, y la cátedra es la silla donde se sentaba el obispo a predicar. Igual, el concepto de cátedra se sigue usando ahora en las universidades, en las escuelas. Es el puesto del que enseña, ¿verdad? Solo los obispos de oficio podían predicar, y si alguien más predicaba era porque tenían permiso de algún obispo que se lo tomaba lo ponía a ayudar, ¿verdad? Pero de oficio, el clero no podía, el Estado le tenía prohibido predicar. Entonces, crea Santo Domingo, frente a esta situación, el concepto de un clero, de una orden religiosa, dedicada de oficio a la predicación, dedicada a la palabra, a enseñar, a transmitir lo contemplado. Porque no se podía confiar realmente en que el clero lo iba a hacer de una manera adecuada. Y esta es una cosa que ustedes saben tanto o más mejor que yo, ¿verdad? Que a los pocos años de la fundación, Fray Domingo dispersa sus frailes, ¿verdad? Su frase, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Uno se imagina, por un lado, pues el temor que puede haber sentido. Hijo, los voy a mandar solos, de dos en dos, los voy a mandar a ciudades diferentes, los voy a mandar sin apoyos, ¿verdad? Con la ropa puesta prácticamente y sus libros, pues era un poco el consejo,
¿verdad? ¿Qué ir a pasar con ellos? ¿Y cómo les irá a ir? Pero era tal la angustia, el ver esa situación que decía, no podemos quedarnos juntos. No estamos para quedarnos como los inmaculados, los que no nos manchamos con lo demás. Pero no los manda a cualquier lado. Ese es otro punto fundamental. No decide simplemente a ver a dónde había más herejes, o dónde eran las ciudades más grandes, o dónde había más posibilidades de sostenernos. Ese no fue su criterio. Los envía a las grandes universidades. La foto que está ahí es de la universidad más antigua de Occidente, la Universidad de Bolonia, de donde, por cierto, de donde salió Santo Tomás de Aquino, entre otros, ¿verdad? La universidad más antigua de Occidente y probablemente en el concepto moderno de universidad, la más antigua del mundo. A sitios así, a París, a otros, a Oxford, ¿verdad? A las grandes universidades, a donde verdaderamente podían obtener la mejor educación. Había escuelas y había escuelas de teología y muchas veces en distintos lugares se daban clases, pero Fray Domingo no quiso mandarlos a cualquier lugar, porque los quería en el mejor nivel, en el mejor nivel. Y curiosamente, digamos, parte del premio que tiene la orden por ese riesgo que toma es que la mera presencia de dominicos estudiando en las universidades empieza a atraer a otros, ¿verdad? A estudiantes buenos católicos, muy bien preparados, que les atrae el carisma de la orden. Empiezan a juntarse toda clase de, podríamos decir, lumbreras, hoy diríamos los mataditos, ¿verdad? Serían los que se acercaron atraídos por el carisma de la orden. Muchas veces al principio, sobre todo, se les mandó a las universidades a estudiar Sagrada Escritura, a estudiar la lectura sagrada, ¿verdad? Pero los que les llegaban a entrar a la orden ya traían muchas veces maestrías o doctorados en lo que se llamaba en aquella época las ciencias, las artes, ¿verdad? Las artes liberales. Entonces, ese era el tipo de personas que vinieron entrando. Ya después, con el tiempo, empezó a verse que se necesitaba entrar a otros temas muy importantes. En esa época, digamos, lo fuerte del saber no estaba en la cristiandad, estaba en el Islam. Eran los musulmanes los que tenían los grandes sabios, los que habían recogido a Aristóteles, a Sócrates, y se habían continuado el estudio de las ciencias, sobre todo de la filosofía, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde se empezó a tomar de esas fuentes para ir avanzando, ir creando capacidad, ¿verdad? En esta orden que necesitaba precisamente ser muy capaz porque el efecto era enorme. Muy interesante esta frase que la comenta de alguien que le preguntó al sucesor inmediato de nuestro padre Santo Domingo, Fray Jordán de Sajonia, le dijeron, ¿y ustedes qué orden es? ¿Qué reglas siguen? Y para él fue muy simple. La regla de los frailes predicadores es vivir honestamente, aprender y enseñar. Y que, con una gran síntesis. Fíjense lo que les dio importancia. ¿Verdad? La honestidad de la vida y la labor, la tarea de aprender y enseñar. Esa fue realmente su respuesta. Ahora, no basta realmente nada más con estudiar y aprender. ¿Verdad? Y hay otras cosas. Desde luego, entender lo que estás aprendiendo. Porque bien se puede estudiar y aprender como perico, o con un entendimiento mediano, superficial, y no es meramente la cantidad de información que asimilamos, sino que tanto lo estamos entendiendo. Y aquí yo quisiera que empecemos a ponernos el saco, ¿sí? A nosotros
¿Se nos está pidiendo estudiar y aprender? Bueno, si queremos seguir el carisma dominicano, claramente se nos está pidiendo. Pero estamos teniendo claro que no basta nada más con estudiar, que también tenemos que entender, que tenemos que poder explicar. Si no entendimos, difícilmente vamos a explicar. Y hoy en día nos encontramos a muchos que se dicen maestros, que hablan y hablan y hablan y nadie les entiende, porque no tienen la profundidad. Miren, llevo muchos años, lo dijo, yo le prohibí a Alejandro que nos dijera, pero lo hizo, llevo muchos años, yo empecé a enseñar a los 18 años, ¿verdad? Y créanme esto que yo lo viví. Cuando alguien explica las cosas de una manera confusa, es porque no entendí. No hay prácticamente excepciones. Cuando alguien te explica las cosas de manera que resulta difícil de entender, es porque no lo he entendido a fondo. Y esto es una área importante. Claro, hay quien lo hace por otras razones, porque no se pone en la idea de a qué público se dirige, ¿no? Y también, bien importante, una recta interpretación de lo que estamos entendiendo y de lo que estamos estudiando. Porque siempre puede haber interpretaciones erróneas en nuestra manera de aprender, en las cosas que estamos aprendiendo. Para esto, ayuda mucho la hermenéutica, el arte de interpretar, que es básicamente en su origen es la interpretación de textos, lo cual, pues bueno, por un lado es la revelación como tal, la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los católicos nos distinguimos porque además de la Sagrada Escritura, entendemos como parte de la revelación la tradición viva de la Iglesia. Y luego, por una recomendación de nuestro Señor Jesucristo, también la interpretación de los tiempos, los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué es lo que nos dice? Es una recomendación, uno de los consejos evangélicos importantes, ¿verdad? Y curiosamente, y esto lo dice, por cierto, nuestro vecino, el padre Mauricio Beuchot, ¿verdad? La propia creación, ¿verdad? Dice él, los medievales, incluso los renacentistas, veían la creación como un texto de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos revela mucho de su propia esencia a través de lo que creó y el modo como lo creó. Déjenme un ejemplo tal vez sencillón, ¿verdad? Traten ustedes de explicar qué cosa es la belleza con puras palabras sin tomar ningún ejemplo de la creación. Se vuelve prácticamente imposible. Dios nos revela cómo es la belleza a través de su obra, a través de su creación. Y así es como la llegamos a entender, contemplando, como dice la propia Biblia, la magnificencia de los cielos, ¿verdad? Toda la creación, la enorme belleza que estamos viendo, la fuerza de los elementos. Allí estamos, Él se está revelando de una manera que no es fácil de interpretar, claramente, pero que es para eso. Nosotros recibimos la revelación, se nos revela a través de muchos elementos. Obviamente el más seguro, el más fuerte es precisamente la revelación. Aquí, pues, por poner aquí a nuestro vecino, Mauricio, ¿verdad? Que ha hecho toda una historia de vida de esta hermenéutica, ¿verdad? Su concepto de la hermenéutica analógica, que es uno de las innovaciones importantes en este tema, precisamente en estos tiempos. Otra cosa interesante, y esto, esta frase no la dijo el Universal, ni el, qué sé yo, el Financiero, o ningún otro de los periódicos. Esto lo dijo un maestro de la orden, perdón por no saber pronunciar el apellido, Fray Vicente, que fue maestro de la orden del 74 al 83. Dice, el predicador debe tener hoy la Sagrada Escritura en una mano y los periódicos en la otra.
claro, él fue el maestro de la orden en el 83. Hoy a lo mejor nos diría, además, el Facebook y el Twitter y hasta a lo mejor hasta el TikTok, ¿verdad? Debemos tener todos esos elementos que nos hablan de la realidad para poder realmente tener una labor de predicación. Y él dijo una frase que es muy interesante. Habla de la contemplación de la calle, no la contemplación en la calle. No se refiere a que mientras andemos en la calle andemos rezando o andemos eh, este, tratando de ver las cosas como ocurren. Es decir, ¿qué pasa en la calle? ¿Cómo interpretamos lo que ocurre en la calle? Porque ahí también están los signos de los tiempos. Ahí está mucho de lo que necesitamos para poder después transmitir esa contemplación y entregarla a los demás. Un punto muy interesante y verdaderamente creo yo que aquí nos están llamando muy en particular a nosotros los seglares. Y por cierto, es justamente esta la pregunta. Bueno, y delante de todo esto, esta pues herencia tan rica, una gran cantidad de contempladores, de predicadores, ¿qué nos toca a nosotros como dominicos seglares? Es interesante algunos puntos, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero como dice nuestro Señor Jesús, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos especialistas en una palabra que no existe. Somos especialistas en seglaridad. A veces los clérigos no terminan de entender la seglaridad. Somos nosotros los que tenemos que establecer esa unión, esa comunicación entre el mundo de lo clerical y el mundo de lo seglar. Y en esto, pues, muchas veces es lo que podemos hacer una tarea importante, ¿no? Estamos llamados a vivir este carisma, pero en nuestro propio estado de vida. Sí, algunos de nosotros entramos a contribuir y apoyar, por ejemplo, a la liturgia, y está muy bien, pero claramente no lo estamos haciendo no en en nuestras funciones de la vida diaria. Es como un extra que le estamos dando a la iglesia, lo estamos donando. Y qué bueno que ocurra, ¿no? Algunas tareas que podemos considerar, ¿verdad? Desde luego la de estudiar. Y yo creo que esto sí es muy claro y se nota mucho, como siempre hay un elemento de estudio en todas nuestras reuniones. Entendiendo, claro, este estudiar con esa intención de realmente apropiarnos de lo aprendido y hacerlo parte de nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Desde luego también la tarea de interpretar, interpretarlo con la mirada puesta en lo que ocurre en un mundo al que queremos convertir. Interpretarlo para nosotros mismos entender, pero para que el mundo entienda también. Y eso que estamos aprendiendo, encontrarle la aplicación, comprender, por supuesto. Ser que no nos queden dudas para que no transmitamos dudas, para que precisamente nuestra dar a los demás sea con claridad, con sencillez, de manera que todos lo puedan realmente interpretar y aplicar de la manera adecuada. Esto espero que no les moleste mucho, pero yo creo que es importante regresar a cuando estábamos en sexto, en quinto de primaria, en cuarto de primaria. Nuestra gran tarea era leer y escribir, ¿verdad? Volvernos como niños. ¿Por qué escribir? No, claramente no todos tienen la vocación a ser escritores, pero aún sin esa vocación y sin necesidad, sin la idea de ser escritor, es muy importante en todo este proceso de estudiar, interpretar, comprender, escribir para nosotros mismos, escribir para ordenar nuestras ideas, escribir para tener una explicación para nosotros mismos, como si estuviéramos teniendo un diálogo con alguien que no está ahí. Y eso es bien importante, es un gran apoyo para comprender
lo que es la palabra. Desde luego, para difundir. No aprendemos, no estudiamos, no interpretamos para luego quedárnoslos como un tesoro. No es como esa luz de las que habla el Evangelio, que se prende y luego se guarda debajo de un canasto. Se trata precisamente de que haya luz para que esa luz se difunda. Predicar, sobre todo con el ejemplo. Y esto yo creo que es otro punto fundamental. Somos predicadores, pero como seglares, nuestra manera más propia de predicar es sobre todo con el ejemplo. Demostrar con nuestra vida que eso que estamos diciendo se puede lograr, se puede hacer. No porque seamos perfectos. No es que sea un santo en mi devoción, pero hubo algún político que decía que él era un pecador estándar. Y en algún momento, cuando tuve que conocer de cerca, le decía, y a veces estoy por debajo de lo estándar. Pero es cierto, tenemos que predicar con el ejemplo, no para que digamos, miren cómo soy de bueno, miren cómo soy de buena, háganle como le hago yo. En silencio, sin mayor ostentación, dar el ejemplo de que se puede, que esto estamos entendiendo, se puede hacer. Un gran autor, ese sí no tuvo nada que ver con la orden, Chesterton, decía, la religión católica se vio que era difícil de aplicar. La mayor parte de la gente ni siquiera lo quiso intentar. Y eso es nuestro punto, poder dar digamos, el ejemplo de que se puede. Y a veces hay que ayudar a traducir los conceptos, a veces muy técnicos, muy apropiados, de cuestiones de teología, por ejemplo, de cuestiones de otro tipo de religiosidad, traducirlo al lenguaje de la vida diaria. Déjenme contarles una anécdota que ocurrió cuando llevamos unas cuantas, yo creo que meses aquí en este bendito Coapa, donde los frailes nos invitaron a una reunión donde hubo seglares, hubo una serie de cosas, ¿verdad?, de enseñanzas, y en algún momento nos dijeron que dijéramos qué opinábamos del modo como era la relación entre el convento y la comunidad de Coapa. Yo me atreví en aquel momento a decirles, oigan, señores, perdonen lo que les voy a decir. Yo tengo un posgrado y la mera verdad, cuando los oigo predicar, yo no les entiendo lo que están diciendo. Yo me imagino que si ustedes le estuvieran transmitiendo a un carpintero o a un plomero, menos les va a entender. Y tuve pues la situación donde unos días después, no muchos, se me acerca Fray Mauricio a decirme, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no había caído en eso. Y efectivamente lo llevó a la práctica. El no tratar de darnos conceptos filosóficos profundos, entendiendo que necesitas traducir esto contemplado, esto que hemos aprendido muy técnico, de un muy alto nivel, para el público en general. Y esto es una gran necesidad. Si ustedes ven el lenguaje episcopal, si ustedes leen una carta de los obispos, ¿verdad?, es dificilísimo para que el público en general lo entienda. En todo caso, nuestro actual Papa es mucho más entendible en muchos de esos conceptos, usa más el lenguaje de la vida diaria, el lenguaje coloquial, pero hay una enorme riqueza de enseñanza en clérigos, en obispos, que no puede llegar al pueblo porque no hay quien se lo traduzca. Y nosotros, como dominicos seglares, deberíamos tener la capacidad de poder interpretar y poder traducir a términos de la vida diaria lo que nuestros amigos y vecinos y en general la gente que nos rodea puede entender. Y a veces
hasta hablar que hablar. Alguna vez se enojó conmigo Fray Fernando porque dije esto. Después se le quitó el enojo porque yo dije, siempre hay que predicar y algunas veces hasta hay que hablar. Se enojó primero y luego le dije, oye, eso lo dijo San Francisco de Asís, y ya como se le pasó un poco el enojo. Pero es cierto, ¿eh? A veces queremos que predicar es hablar y hablar y hablar y hablar y no parar. Así como hoy hice yo con ustedes. Cuando lo fundamental es esto que estamos hablando. Quiero cerrar con esta pregunta y a lo mejor abrirla para discusión. ¿Cuántas son las maneras que yo, como dominico seglar, yo en lo personal, puedo vivir con mayor profundidad este carisma de la orden de escritores? Es una pregunta fundamental, una pregunta que nos va al fondo de lo que debemos de hacer. Ya para cerrar y abrir la discusión, esto que ustedes les mandé viene pues con una breve bibliografía de estos documentos muy valiosos que se llaman Legado Dominicano, ¿verdad? Que están a la disposición de todos en Cuapa y seguramente en varias de las parroquias de la orden, ¿verdad? Y tomé estos tres que tienen pues la mayor parte de lo que estoy comentando. Espero haberlo interpretado de una manera adecuada. Muchas gracias a todos y a todas. Y pues ustedes mandan, Alejandro será quien dirija la discusión, el comentario. Yo les agradezco su paciencia, el que no me hayan interrumpido diciendo que deje de decir tonterías y que me ponga las pilas, ¿verdad? Muchas gracias a todos y que Dios esté con nosotros. Gracias, Toño. Te damos profundamente las gracias porque en tan breves minutos nos has hecho una recolección de la historia de nuestra orden, sobre todo en los tiempos más importantes. Gracias. Y pues abrimos el panel de preguntas, panel de comentarios, alguien que quiera agregar algo, como dice Toño, hasta criticar, adelante. Por favor, nada más levanten sus manos para saber quién es el primero. Adelante, Lupita. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Pues yo nada más agradecer a Toño que en tan poco tiempo nos ilustró extraordinariamente de tantos conceptos que, como él dice, los oímos, no los interpretamos y no los aplicamos, ¿sí? Te agradezco mucho, Toño, tus sabias palabras. A mí, en lo personal, a mí me están abriendo mucho el panorama de que, como dijo, creo que fue Pitágoras, yo solo sé que no sé nada, y pues hay que seguir intentando estudiar para aplicarlo a nuestros hermanos. Te agradezco mucho todo lo que nos has dado y pues muchas gracias. Sí, al contrario. Por aquí tengo una pregunta de Verónica García que dice, perdón por mi ignorancia, pero tengo entendido que hay religiosos y religiosas que únicamente se dedican a la contemplación y me gustaría entender cuál es su utilidad. No sé, Toño, ¿podrías tú tratar de contestar? Encantado, sí, hay muchos, y de hecho hay muchas órdenes así. La utilidad es pedir a Dios por nosotros, para ponerlo en términos muy sencillos. Y mira, te pongo un ejemplo que es relativamente moderno. La patrona mundial de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, era una niña enferma que murió de 20 y pocos años y que nunca pisó fuera de su convento y que nunca pisó una misión, pero desde su oración, su contemplación, movió y apoyó a misioneros de una manera extraordinaria. Tan es así que se le ha nombrado como la patrona de las misiones. Y encontramos con que eso ocurre en muchísimos lados. Son diferentes carismas. El carisma dominicano es el mixto.
contemplativo y activo. Hay quienes son exclusivamente activos, ¿verdad? Y su aspecto de oración es lo que tiene cualquier seglar cristiano, la asistencia a misa, muy poco, nada mucho mayor, nada más extraordinario, ¿verdad? Eso es de los que son propiamente activos. Y los que son contemplativos, a lo mejor, por ejemplo, las monjas benedictinas tienen 7 momentos de oración a lo largo del día, leyendo, así como nosotros leemos mañana, mediodía y noche las preces, lo hacen en 7 momentos del día, comenzando a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y están básicamente todo el tiempo, y aparte tienen su adoración nocturna, tienen otra serie de conceptos de ese estilo. Sí, no es que no está mal, al contrario, está muy bien. Ojalá hubiera más contemplativos. Lo único que estamos diciendo es que nosotros no somos así. El carisma de esta orden no es así. Y hubo casos extraordinarios en el siglo IV de personas que se iban al desierto. San Antonio Abad, mi tocayo, ¿verdad? Se fue al desierto de Egipto y ya no regresó, y se la pasó prácticamente solo. Había quien le llevaba comida una vez por semana, y el hombre se la pasó rezando sin contacto con nadie. De vez en cuando se le acercaban para pedirle algún consejo, pero esa era la cosa. Y el Santo Simón el Estilita se subió en una columna y de ahí no se bajó hasta que no hubo una gran herejía. O sea, se han dado esos carismas en la historia de la Iglesia. El nuestro es un carisma mixto, es contemplación. Dice en algún momento, decía alguno de los documentos que leí, que un buen dominico debería de estar estudiando y contemplando al menos 4 horas diarias, ¿verdad? No sé si eso sigue siendo válido, pero en algún momento se dijo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo activo, en el de estar transmitiendo lo que se aprendió. Otro de los dominicos que leí decía una cosa interesante: decía, un buen dominico se muere en su escritorio o se muere en el púlpito. Esa es la visión en cualquiera de los dos, ¿verdad? En el escritorio, estudiando, escribiendo, anotando, aprendiendo, o predicando. Y dicen, por cierto, que él murió en su escritorio. Dios se lo concedió, ¿verdad? Ahí en su escritorio, estudiando, quedó muerto. ¿Verdad? Ahí lo llamó el Señor. Entonces, son distintas cosas. No estoy criticando para nada al que sea contemplativo. Son muy útiles. No sabemos de cuántas cosas nos están librando esas monjitas, esos monjes que se pasan todo el tiempo rezando, ¿verdad? Parece como que no hicieran nada, pero solo Dios sabe lo que están alcanzando nosotros. Perdón que me alargue, pero me pareció importante. No, muchas gracias, Toño. Gracias. ¿Alguien más por ahí una pregunta? Perdón, aquí estoy leyendo, decía, la universidad más antigua de Occidente es la de Bolonia, en España, en Italia. Pues salió aquí una notita preguntando. Sí, Es es la Bolonia. misma Vero García es la que te pregunta. Correcto, sí. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más por ahí? ¿Comentario? ¿Pregunta? Ah, cómo no. ¿Quién levantó? Permíteme. ¿Cómo no, Lupita? Bienvenida, Lupita, gracias. Bueno, yo aprendí que el lugar de predicación de un dominico no son las bardas de la iglesia ni de un convento, es todo el mundo que lo rodea. Y como decía Toño, principalmente tu vida, cómo presentas tu vida, cómo eres tú. Que como dijo Jesús, que digan, miren, esos son discípulos de Jesús o esos son dominicos. Muy bien. Muchas gracias, Lupita. No hay más. Un comentario rapidísimo. Uno de las predicaciones más famosas de nuestro Padre Santo Domingo fue en la mesa de un posadero, donde se pasó toda la santa noche predicando sentado en la mesa, ¿verdad? No fue en un púlpito, no fue en una iglesia, fue ahí, uno a uno, con el que lo estaba necesitando, ¿verdad? Es justamente un buen ejemplo de dónde predicaba, donde se veía la oportunidad y la necesidad. Gracias.
¿Alguien más? Pues yo felicitarte por tu explicación, fue breve, pero muy concreta, muy lo que iba. Y pues esa parte de que tenemos de trabajar y estar orando, eso yo creo que me va a costar un poco de trabajo. No estoy muy acostumbrada a eso. Pero sí, yo creo que sí tenemos que ser ejemplo y decir como dicen las escrituras, ¿no? O sea, ¿qué tienen ellos que se ven alegres, que a pesar de tantos problemas van siempre contentos, ¿no? Ujú. Siento que esa parte me falta trabajarla y yo me gustó mucho tu plática, me quedó ya muy claro esa parte de que somos seglares y esa pregunta que dice, ¿qué estamos dando, no? ¿Qué estamos dando a los demás? Es una pregunta pues que todavía me la estoy haciendo porque creo que sí es parte importante ayudar en la iglesia, muy importante, pero también creo que ayudar en estos tiempos de pandemia a los que podamos, a nuestra medida y hasta en las posibilidades, aunque sea con unas palabras. Creo que esa parte es la que ahorita por estos tiempos yo por lo menos debo de darme a esa parte, a los demás, para poder decir, bueno, ¿por qué estás tan contento, eres alegre a pesar de que pues estás en tu casa? Obviamente hay conflictos en casa, por lo mismo que estamos encerrados, no poder salir y todo eso. Yo creo que esa parte es la que debemos de trabajar también nosotros y seguir adelante, ¿no? Yo creo que empezar por nuestra familia y ver que veamos una familia que sí podemos salir adelante a pesar de esta pandemia y decir, sí se puede, ¿no? Mucha gente le he dicho, es que sí se puede a pesar de todo, pues sí se puede. Yo quisiera decir, Carmen, me sorprende un poco lo que dices porque yo creo que tú tienes mucho avanzado. Es un gran método para discurrir, para aprender, para exponer. Yo creo que tienes un gran avance y yo lo veo, por cierto, prácticamente en todos mis hermanos dominicos seglares, ¿verdad? Yo creo que esa parte tal vez es la que ya está de alguna manera trabajada, ¿verdad? Ahora hay que ir a la otra parte, la parte de ponernos a la altura de lo que requiere el mundo y exponer lo que el mundo está requiriendo, ¿verdad? Porque tenemos también un gran tesoro en lo que ya hemos aprendido, en lo que se ha hecho. Es extraordinario el tipo de conocimientos que encuentra uno en estos grupos, ¿verdad? Y pues hace falta darle el complemento. Y yo creo que siento que tenemos que verlo así. Somos un recurso, un tesoro que está ahí al servicio de la iglesia y que tenemos que hacer que fructifique, ¿verdad? No habría cosa más triste que dijéramos que ese tesoro que está aquí representado por estos 30 hermanos que están aquí se echara a perder porque no tuviéramos, no le encontráramos aplicación. Está aquí el tesoro y hay que aprovechar. Muchas gracias, Toño. Por ahí tengo a Elenita Maya. Bienvenida, Elenita, te escuchamos. Primero, una disculpa porque no todos los días he podido estar completo. Yo doy clases de inglés y se me cruza, pero las pláticas las he seguido después de, aunque sea en la mañana o en otro rato. Y hoy que tuve la oportunidad de poder participar porque estoy con ustedes, pues quiero decirles que estoy muy de acuerdo en todo lo que ustedes exponen y algo medular que a mí me encantó desde que yo vivo en Cuapa, tengo 32 años viviendo aquí, yo conocí a Fray David desde hace ese tiempo porque mi hijo hizo la primera comunión ahí, pero sobre todo lo que más me ha gustado es exactamente lo que dijo Toño, es que podemos entender perfectamente nosotros como feligreses lo que desde el púlpito se está diciendo. No nos hablan más allá, no nos dicen cosas que, pues, quién sabe qué cosa quiso decir el padre, pero ya nos tenemos que ir. Por todo lo contrario, yo asistí antes de estar aquí en esta iglesia, pues en otras colonias, en Lindavista, en Santa María la Ribera, y verdaderamente eran repeticiones tras repeticiones del mismo concepto, pero no se llegaba a ningún lado. Y aquí aprendí que el predicador sí sabe lo que está haciendo y sí sabe
a qué feligreses les está llegando, a qué nivel de feligreses les está diciendo las cosas, y de ese modo uno va a misa. Ahora pues nosotros las oímos, no, yo no todavía no he tenido oportunidad de ir, no me quiero todavía exponer, pero verdaderamente me encanta. Cualquiera de ustedes, cualquiera de los frailes que le toque la misa, que le toque la homilía, es un placer porque van directamente, como también para decirlo con palabras muy comunes, van al grano y nos llevamos a la casa y tratamos de decir las cosas, repetirlas, como también alguien más dijo, no es tan fácil a veces que todos los de la casa quieran escuchar exactamente la palabra de Dios, pero uno le busca la forma porque como ellos nos lo dijeron en forma tan sencilla, pues nosotros lo podemos también exponer y con nuestro ejemplo seguir adelante con esto que los padres dominicos nos han venido dejando. Así es que yo de corazón estoy muy agradecido con todos los frailes que he conocido y verdaderamente mi respeto y mis bendiciones para que sigamos adelante todos. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, pues yo, ¿no? También yo quisiera agradecer a Toño y pues por fin entendí, ¿no? Yo siempre había escuchado que las columnas vertebrales en la Edad Media que sostuvieron una iglesia que estuvo a punto de desaparecer, a punto de caer, fue San Francisco y Santo Domingo. Digo, la imagen de San Francisco, pues, uy, en todos lados la encontramos, ¿no? Hasta las galletitas. En todos lados vemos, pero Santo Domingo no había entendido bien por qué había sido la columna vertebral que junto con San Francisco sostuvo a la iglesia. Hasta hoy me quedó claro, ¿no? La lucha contra la ignorancia. La ignorancia en la Edad Media pues, era tan grande que se caía en el fanatismo y el fanatismo nos llevaba a la destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hizo frente la orden de dominicos? Concretamente, Santo Domingo empezó toda una cruzada en contra de la ignorancia. Y pues por eso una de las características principales de cómo atacar esa ignorancia es mediante el estudio. Y pues todo dominico, todos los que pertenecemos a la familia dominica tenemos el compromiso de estudiar, ¿no? De entender, como dijo Toño. Y pues gracias, Toño. Ahora sí que me dejaste claro por qué es tan importante estudiar, pero no para repetir, sino para entender, para contemplar, para maravillarnos, ¿no? La creación de Dios, el cerebro humano, cómo es capaz de entender cosas que van más allá de la simple vista, más allá de la simple contemplación física. Y pues eso me maravilla, ¿no? O sea, estoy muy contento de pertenecer a esta orden y tengo ese compromiso de estudiar para poder proclamar la palabra de Dios, que proclamar la palabra de Dios, como nos dijo Toño, es proclamar a Dios. Y no solo desde el interior, sino en el exterior, con el ejemplo. Y cuando levante la palabra, cuando sea capaz de hablar, es porque entendí cómo Dios actúa en mí, cómo Dios me está dando esa conciencia, esa inteligencia para poder hablar de Él y poder convencer a los demás por la maravilla que Dios ha hecho con todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante, doctora Rosalía, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Perdón, llegué un poquito tarde, pero a mí en lo último me pareció muy interesante la plática, sobre todo de el estudio, ¿no? El principal objetivo de los dominicos, en este caso de Santo Domingo, pues era el estudio. Y como iban de la mano también los franciscanos, San Francisco de Asís, que se dedicó a atender a los pobres, ¿no? A los inválidos, a los de escasos recursos. Vemos aquí en la iglesia de San Juan Bautista, aquí en Coyoacán, que está San Francisco de Asís y también Santo Domingo de Guzmán. Ellos andaban juntos, pero Santo Domingo pues es muy importante porque a él le gustó mucho estudiar y preparar a toda la orden dominicos, ¿no? De dominicos. Entonces yo creo que es muy importante seguir el ejemplo, de seguir preparándonos más, de conocer más a fondo
el estudio de los dominicos, la forma central del estudio de la familia dominicana, ¿no? Que es prepararse cada vez más y sobre todo compartir esos conocimientos a todos principalmente que desconocen esto, ¿no? Entonces yo le doy las gracias, felicito a Toño Maza, me da mucho gusto verlos, a ti, a ustedes, a todos, y gracias Toño, muy, muy bonita plática, muy ilustrativa, muy amena, y sobre todo, pues para aprender más y sobre, aplicarlo, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender más de la familia dominicana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, pues Bienvenida. nada, gracias Alejandro. Silvia, te Pues escuchamos. más para darle las gracias a Toño por la magnífica presentación que nos ha dado y nos ha hecho entender cosas que realmente se nos han pasado y nos ha puesto muy en claro. Gracias, Toño. Gracias a ti, Silvia. ¿Alguien más por ahí? Está. Y bueno, pero creo que por ahí está Pepe Nava, el padre Pepe Nava. No sé si él nos podría regalar una oración de conclusión para esta sesión. Bueno, está bien, sí, con gusto. Alex, ¿sí me escuchan? Sí, bastante bien, padre. Bienvenido, Bueno. Gracias por acompañarnos. Que un fraile esté con nosotros es para nosotros un privilegio. Gracias, padre. Pues sí, es parte de la familia, así es. Pues le damos gracias a Dios que nos ha reunido, que nos ha regalado en Santo Domingo este tesoro, que como dice el Evangelio es la perla preciosa, ¿no? Que no se queda oculta, sino que debe de manifestarse la lámpara, ¿no? Que debe ponerse en alto. Así es Domingo y así somos cada uno de nosotros. Pues te damos gracias, Señor, por todos los dones que hemos recibido de ti, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y damos gracias también sobre todo por el don del sacerdocio. Hoy se menciona, ¿no? Cristo sumo y eterno sacerdote. Y bueno, es recordar nuestro sacerdocio común como bautizados y también el sacerdocio ministerial que en la orden pues se ejerce de forma especial justamente para la salvación de muchos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También pues damos gracias a nuestra Madre María, la mujer del silencio, la mujer también de la palabra y de la acción. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Padre, ¿podríamos rezar también la oración brevemente para pedir por el capítulo? Ahí está, padre. Ya, Gracias. muy bien. Pues sí, pedimos este momento de gracia, este momento también de diálogo y de decisiones importantes para seguir predicando en México, sobre todo en este tiempo tan difícil, pero también con tantas oportunidades que se nos van presentando. En especial los frailes, por supuesto, pero desde ahí pues a toda la familia dominicana. Señor, hoy que llenos de gozo, celebramos el jubileo del Dies Natalis de nuestro Padre Santo Domingo. Recurrimos a ti para pedirte como familia dominicana que envíes tu Santo Espíritu sobre nuestros hermanos capitulares, que iniciarán pronto el capítulo provincial de esta nuestra provincia de Santiago de México. Llénalos de tu gracia y tu amor para que disciernan, según tu voluntad, lo que necesita la orden en México, para bien de la Iglesia y todos sus habitantes. Ayúdanos a ellos y a nosotros a obedecer tus designios, mirando en ellos la oportunidad adecuada para extender tu reino. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre.
Al contrario, un gusto y pues Dios me los bendiga y pues ahí estamos. Gracias, padre. Pues los esperamos mañana entre nuestra última sesión que se titula En la mesa de Santo Domingo con los débiles y descartados. Nos va a hacer favor de poderla exponer Andrés Prieto, una joven promesa seglar que está dentro de la Comisión de Justicia y Paz de nuestra fraternidad. Entonces, ojalá puedan asistirnos y mañana los esperamos. Muchas gracias. Así es, hermano.